Hola, bienvenidos a Sobre los Hombros, el espacio de psicología de Déjate de Historias Televisión. Hoy quiero hablar con ustedes sobre la juventud, sobre eso que llamamos la generación Z y que empezamos también a llamar la generación de cristal. Cada vez que los mayores hablamos de las siguientes generaciones nos fijamos en sus defectos, especialmente en lo flojas que son. Decimos cosas como estas que les voy a leer y que escribió alguien hace bastante tiempo. La juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismorrean cuando deberían trabajar. Los jóvenes contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad y tiranizan a sus maestros. Lo asombroso de esta cita es que es de hace 2500 años y la utilizó Sócrates, el padre del pensamiento occidental, refiriéndose a la siguiente generación, a la generación de Platón. Y es que la juventud siempre ha nadado contracorriente de las convenciones sociales de la generación previa y para esta siempre ha resultado menos capaz que la generación propia. Lo cierto es que el mundo mejora, al menos desde hace siglos, mejora de una forma ascendente en cuanto a derechos y libertades y progresa en comodidades y justicia, lo que desautoriza esta forma de pensar. No quiero creer que esta tendencia se esté invirtiendo, pero sí creo que es bueno advertir de algunas características de la juventud actual, eso que ahora llaman la generación Z o la generación de Internet, los nacidos tras 1995. Lo que ya vamos viendo desde la consulta a psicólogos y psiquiatras y desde el estudio de los datos clínicos es que la generación Z tiene mucho más altas tasas de ansiedad, depresión y suicidio que la anterior, la de los millennials. También ha crecido el peso del subjetivismo, hasta considerar que un hecho es traumático si el sujeto lo percibe como tal, incluso en los manuales diagnósticos que utilizamos. Nassim Nicholas Taleb, ensayista, investigador y financiero, profesor en la Universidad de Nueva York y profesor de Ciencias de la Incertidumbre en la Universidad de Massachusetts y en la London Business School, habla de lo antifrágil. Entiende lo antifrágil como aquello que necesita el desorden para sobrevivir y florecer. Taleb explica que algunas cosas son frágiles, como una taza de porcelana, otras son resilientes, como una taza de plástico, y otras son antifrágiles, porque necesitan estresores y desafíos para crecer y hacerse más fuerte, como lo hace nuestro sistema inmunológico o como lo hacen los niños. Según Taleb, los niños son antifrágiles y la ultraseguridad de nuestra época no les ayuda, sino que les entorpece su proceso de crecimiento y fortalecimiento. Así los niños deben exponerse a dificultades para madurar. La idea es aquella tan repetida de prepara al niño para el camino, no el camino para el niño. Podría ser que el exceso de protección tenga que ver con el geométrico aumento de las tasas de ansiedad, depresión y suicidio adolescente. Cuando la seguridad es el fin máximo, evitamos a nuestros hijos enfrentarse incluso con ideas que les pueden hacer sufrir, volviéndoles más frágiles y vulnerables y generando un bucle de sobreprotección por el que necesitan cada vez más protección. Es un ejemplo típico de ese mecanismo que tantas veces me han oído decir aquí, de que en la solución está el problema. Enseñar a las personas a victimizarse es otra mala idea y es también contrario a los principios de la psicoterapia, que también me gusta repetir y que se pueden resumir en dos palabras: coherencia y libertad. Jonathan Haidt y Greg Lukianoff, en La transformación de la mente moderna, también tratan este tema y nos enseñan varias cosas. La primera es que la generación Z ha pasado muy poco tiempo jugando sin supervisión por el miedo de sus padres a los espacios no seguros, eliminando prácticamente el indispensable juego libre. La segunda es que es la primera generación expuesta a las redes sociales y a los likes. En 2006, Facebook cambia sus normas de admisión y no necesitas probar una edad. En 2007 aparece el iPhone y entre ese año y 2012 la vida de los adolescentes cambia radicalmente, al tiempo que las redes sociales se volvían cada vez más adictivas. Es la primera generación que pasó su adolescencia en el enorme experimento comercial de las redes sociales. Muchos científicos sociales piensan que la aparición de las redes sociales en la vida de los niños y de los adolescentes es la principal causa de la crisis de salud mental. En tercer lugar, es la primera generación que retrasa su acceso a la vida adulta, más tardíos en consumo de alcohol, más tardíos en relaciones sexuales, más tardíos en encontrar un primer trabajo. Parece una generación más infantil. En cuarto lugar,
se da un rapidísimo aumento de la ansiedad y de la depresión y un alarmante crecimiento de la tasa de suicidio. En quinto lugar, el mundo para la generación Z se divide en dos a partir de una educación paranoica y una política polarizada. Opresores, que son por supuesto los otros, y víctimas, que somos nosotros. Tú eres, como buen joven posmoderno, básicamente tus grupos, los grupos a los que perteneces. Eso implica antes o después volver a la tribu y en consecuencia al funcionamiento tribal que identifica dos posibilidades, nosotros, los buenos, y ellos, los malos. En sexto lugar y último, la burocracia de la ultraseguridad rodea a esta generación. Las microagresiones son un ejemplo de cómo la generación Z está obsesionada con la seguridad, pero ya no solo con la seguridad física, sino también con la seguridad emocional. Todas esas premisas producen fragilidad intelectual y cultura del victimismo, basada en la alta sensibilidad al desprecio y en la victimización. Voy a compartir con ustedes un ejemplo. Hace un año fui a la Facultad de Educación de Madrid, de la Complutense, a contar a estudiantes de educación social mi experiencia empresarial al crear Look School, una sociedad dedicada a la prevención del acoso. Al acabar mi intervención, un alumno me pidió que me disculpara porque en mi intervención algo podía haber molestado a un tercero, que no se manifestó, y pidió a la otra ponente que compartía conmigo esa ocasión que se disculpara también por haberles llamado trabajadores sociales en vez de educadores sociales. No les interesó demasiado que dos profesionales fuéramos gratuitamente a contarle nuestra experiencia en el mundo real, sino que se sintió, al menos ese alumno, atacado por cuestiones que indican su altísima sensibilidad. Es solo un ejemplo, pero si aceptamos que la universidad deje de ser un espacio en el que confrontar ideas, sobre todo un lugar en el que escuchar opiniones diferentes a las nuestras, estamos haciendo un flaco favor a los universitarios y estamos confirmándoles en su creencia de que son frágiles y deben indignarse ante otras opiniones. Y como siempre hacemos en este programa, daremos varios consejos basados en estos dos ensayos, en este caso para niños, para formar niños y adolescentes capaces de enfrentarse a los problemas, niños antifrágiles, expuestos a problemas y obligados a resolverlos de forma autónoma. El primero sería: prepara al niño para el camino, no el camino para el niño. Dejémosles experimentar a través del juego libre y de la autonomía. El segundo: ayudémosles a controlar sus pensamientos y no contribuyamos a la paranoia general. Casi siempre tus pensamientos te dañan más que tu enemigo. En tercer lugar, como contaba el cuento, nuestro corazón contiene un lobo bueno y uno malo. Alimentemos al bueno y tendremos un adulto bueno, y no uno querellante, paranoico y quejica. En cuarto lugar, poco tiempo de acceso a los móviles a la edad adecuada y tiempo de calidad. En quinto lugar, vigilemos los básicos: sueño suficiente y alimentación adecuada. Y en sexto lugar, intentemos que participen a su edad en voluntariados o actividades que les permitan contactar con personas que realmente tienen un problema. Un saludo a todos ustedes y nos volvemos a ver en el próximo programa de Sobre los Hombros por hablar de psicología.